No se siente y abra su Biblia en Hechos 8, versículos 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguno otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque la simple exposición a tu palabra transforma nuestras vidas. Y permite, Señor, que esta no sea la excepción. Que sea tu palabra llegando al corazón de cada uno de nosotros, produciendo el propósito por el cual tú el día de hoy la has enviado, mi Dios. Haz tu obra, Señor. Te lo pedimos. Muévete, Espíritu Santo. Toca vidas. Sana corazones. Liberta, mi Dios, en tu nombre, Jesús. Amén, amén. Puede tomar su lugar. Nos encontramos en la última fase de Reto 50 días, preparándonos para Pentecostés. Yo no sé cómo esté usted, pero la verdad es que Dios alrededor nuestro, en la organización, en la planeación, en toda la preparación de este próximo domingo 15 de mayo, Dios ha estado moviéndose de una forma maravillosa. Estamos sorprendidos por lo que Dios está haciendo y estamos seguros que lo está haciendo en preparación a lo que va a suceder el próximo domingo 15 de mayo, que estaremos celebrando Pentecostés. Preparándonos para este día, le estamos pidiendo a Dios manifestaciones diversas de su Espíritu sobre nuestras vidas a partir de ese día en adelante. Y dentro de esta última semana en la pasada estuvimos viendo la afirmación de que el Espíritu Santo nos da poder para hablar. El Espíritu Santo nos da poder para hablar. Y el pasaje que lanzamos está en Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículos 4 y 5. Y dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Mira, mi hermano, lo que Pablo nos está diciendo es que el Espíritu Santo está activo, está dinámico, se está moviendo en presentar el mensaje del Evangelio de tal manera que tiene un poder inexplicable para llegar al corazón
y que la gente responda al llamado de Cristo. ¿Cómo poder explicarnos el hecho de que por una simple exposición del Evangelio una persona decida creer en Jesucristo, recibirle arrepentido de todos sus pecados? ¿Cómo? No tiene sentido. Claro, para nosotros como cristianos, de alguna manera, aunque no lo entendemos, pero no es tan inexplicable. Sabemos que hay un poder del Espíritu Santo. En realidad lo que Dios hace es que es un recordatorio de su gracia. Nos ha dado no solamente a Jesucristo, sino también nos ha regalado al Espíritu Santo. Nos ha dado a Cristo para que nos dé vida, que estábamos muertos, y nos ha dado su Espíritu Santo para que nos habilite para vivir la vida cristiana de aquí en adelante. Y en este pasaje que acabamos de leer de Primera de Corintios, encontramos varias palabras que, aunque no me voy a meter muy profundo en ellas, solo quiero resaltarlas. Y la primera que hablamos o encontramos es la palabra palabras. Palabras, ni mi palabra, dice, ni mi palabra. Ese es del griego logos. Pero lo que me llama la atención dice, ni mi palabra ni mi predicación. La palabra griega para predicación es kerigma. Y fíjese que la palabra kerigma no es hablar en una conferencia. No es una predicación como tenemos entendido de agarrar un micrófono, estar al frente de la gente y exponer un mensaje. Eso no es el kerigma. No es una simple predicación. El kerigma es tomar la palabra de Dios y lanzarla. Y la puedes lanzar uno a uno, la puedes lanzar con megáfono, la puedes lanzar a capela, la puedes lanzar con música de fondo. Como quiera que la lances, el kerigma es la palabra de Dios, el evangelio siendo lanzado en cualquier contexto. Y la tercera palabra que me llama mucho la atención es poder. A todos nos gusta poder. La palabra original en el texto griego es dunamis. Dunamis tiene varias traducciones, ¿verdad? Y muy profundas: poder, potencia, fuerza poderosa, habilidad. De dunamis viene la palabra dinamita. Y de alguna forma creo que todos buscaríamos experiencias, ¿verdad que sí? Queremos experiencias poderosas, así como dinamitadas, así. Vengo al Espíritu o vengo a una reunión y quiero una explosión dinamitada del poder del Espíritu. Que yo quiero que al hablar o al tocar a las personas, ¡pum!, explote como dinamita, ¿verdad que sí? Como que nos llama y si no lo queremos nosotros, nos llama la atención el que lo hace. Y a veces el error que cometemos es que queremos vivir vidas dinamitadas. Queremos que todo sea manifestaciones explosivas del mover de Dios. Y creo que ahí cometemos el gran error. Si para el próximo domingo tú estás esperando que solo haya puras explosiones de dinamita, entonces estás entrando equivocadamente. Porque dunamis, que de ahí viene la palabra dinamita, también de dunamis viene la palabra dínamo. ¿Y saben lo que es un dínamo? Un generador de energía, de electricidad. Y entonces sabes que el poder dunamis, el poder de un dínamo en tu vida, del Espíritu Santo, es aquel que te permite vivir todos los días, aunque no explote nada. De repente que truene un cartucho de dinamita, pero lo que está sucediendo el día de hoy en tu vida es un poder dunamis del Espíritu Santo obrando en ti. Tenemos que comprender esto, porque esta palabra poder es como la dinamita, puede ser usada para bien o para destruir. ¿Sabía usted? Yo no sé, pocas gentes lo saben, sobre todo si no te interesa mucho la historia, pero el descubridor o el inventor de la dinamita es una persona de apellido Nobel. Y llegó un momento en la vida de Nobel, esto es tema de otro sermón. Llegó un momento en la vida de Nobel que estaba desayunando, tomando su cafecito y vio el periódico, y en el periódico decían: se murió Nobel. Y dice: ¿cómo que si estoy vivo? ¿Por qué dicen? Y dice: tristemente, al haber inventado la dinamita, provocó tanto daño a la humanidad. Y esto provocó que Nobel dijera: yo no quiero morir de verdad cuando me muera y ser recordado como el inventor de la dinamita. Al grado que pocos saben o pocos sabían antes de haberles dicho hoy que Nobel inventó la dinamita. En cambio sí sabemos que Nobel fue el fundador de aquel tan conocido premio Nobel. A lo largo de los años, un fondo económico que dejó ahí para una especie de fideicomiso que ha provocado que siga y siga por los años. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Para bien o para mal, y debemos tener mucho cuidado con este poder del Espíritu, porque hemos malentendido, hemos abusado, hemos enchuecado el concepto.
lo hemos confundido. Y la palabra poder no es algo a la ligera. En el Nuevo Testamento la palabra poder aparece más de 100 veces, nada más en el Nuevo Testamento. Imagínense nada más. Y en el Antiguo más de 70 veces, casi 80 veces aparece en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Entonces es una palabra muy común en la Biblia. Pero creo yo que tanto tú como yo, como muchos cristianos, andamos queriendo usar este poder en forma equivocada, en una forma que la Biblia nunca nos dice que así debe ser. Fíjese cómo nos está diciendo Pablo que no está hablando de la predicación de la palabra como desempeño, sino como demostración. Tú y yo tenemos que llegar a comprender esta realidad. No es tu desempeño, no es mi desempeño. Es la demostración del poder de Dios, y el poder de Dios va en la palabra. En la palabra, lanza la palabra y estás lanzando poder. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. Y por eso nos dice, ni su palabra ni su predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana. O sea, no hablé con el coco, ¿verdad? Ni con el corazón. Lo único que hice fue lanzar la palabra de Dios. Qué fácil. Por eso me gusta cuando el profeta dice, por más torpe que sea. Y yo digo, Señor, yo soy el más torpe de todos. Qué bueno que por más torpe que sea, de todas maneras, el poder no está en mis acciones, en mi desempeño, sino en tu palabra, en la demostración de la palabra de Dios. Ahí está. Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Recordemos que cada vez que encontramos la palabra Espíritu aquí en el Nuevo Testamento, con mayúsculas se está refiriendo al Espíritu Santo. Cuando está con minúsculas se refiere al nuestro, al tuyo, al mío. Palabra, predicación, querigma, demostración. Ese es el mayor poder que el Espíritu Santo nos ha dado. Y es el Espíritu Santo quien nos da el poder para hablar. Pero no se trata de un simple hablar. ¿Se ha fijado que hay personas que hablan y no paran de hablar? No es el objetivo. Puedes con unas cuantas palabras provocar la manifestación del poder de Dios sobre una vida. No se trata tampoco de hablar lo que nosotros creemos o lo que nosotros sentimos o pensamos. Estaba escuchando un clip de un predicador, un pastor, tristemente, no le doy el nombre para no difamar o andar balconeando a nadie, pero esto suele suceder. Tomamos la palabra de Dios y la queremos adornar tanto, le ponemos tanta poesía. Así como, ay, qué bonito sonó, y no nos damos cuenta de la herejía que se está lanzando. Mire lo que dijo este hombre. Tenemos los cristianos en la vida dos opciones. Número 1, vivir por principios. Número 2, vivir por la voz de Dios. Vivir por principios, dice él, significa vivir en base a lo que Dios dijo, a lo que está en la palabra de Dios. Y vivir por la voz de Dios significa que no se vive, oiga bien, por lo que Dios dijo, sino por lo que está diciendo. Órale. Si te descuidas dirías, ay, qué romántico, qué bonito sonó. Ay, pásame esa cita, la voy a poner en mi face. Pero fíjese lo que está diciendo. Entonces, ¿qué? ¿Esto ya no? O sea, ¿vale más lo que yo creo que Dios está diciendo? Ay, debemos tener mucho cuidado, extremo cuidado, porque dice la Biblia que esto está vivo. Si Dios lo dijo, Dios lo está diciendo y Dios lo seguirá diciendo. No necesito andar buscando revelaciones. Y eso es lo que hizo Jesucristo. Ahí en Marcos 12:24, Jesucristo lanza una acusación contra los fariseos y les dice, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Nos perdemos de tanto cuando desconocemos el contenido verdadero de la palabra de Dios. Aquí está el poder, la palabra. Es esta palabra, no la tuya, no la mía. Es la palabra de Dios. Erramos, fallamos, no conocemos la palabra de Dios. Un abogado llegó a los pies de Cristo y iba a la iglesia, y conforme empezó a buscar a Dios en ese caminar, y en una ocasión platicaba él su testimonio, que leyendo la Biblia y orando
fue motivado, impulsado a una decisión que él consideraba era bíblica. Fue movido por el Espíritu Santo a una acción conforme leía la palabra. Y dijo: tengo clientes que me adeudan honorarios, salarios que no me han pagado, y decidió cancelarle la deuda a todos aquellos clientes que le debían honorarios atrasados por más de 6 meses. Entonces se dio a la tarea de redactar una carta. En esa carta tomaba la decisión y decía: en base a mis principios bíblicos y sintiendo que esta es la dirección de Dios, he llegado empezó a explicar todo el contexto bíblico, el fundamento bíblico del porqué de su decisión, y les notificaba a sus clientes que estaba decidiendo cancelar completamente todo el adeudo, declarado libre de toda deuda en la que corresponde a él. Redacta la carta, investiga y se da cuenta que tiene 17 clientes que tenían ese tipo de adeudos. 17 clientes. Así es que prepara 17 cartas personalizadas, argumentando o estableciendo legalmente, bíblicamente, la cancelación del adeudo, y las envió las 17 cartas por correo certificado. Qué suave, imagínate lo que van a sentir, que me deben, y les voy a decir que no. Y es bíblico, y estaba muy emocionado. 16 cartas de las 17 que envió se las fueron devueltas. Los clientes se negaron a firmar, recibir o abrir la carta con el temor que fuera una demanda, un procedimiento legal en contra de ellos. Fíjese nada más. Tuvieron miedo que se tratara de... Y yo creo que tú y yo tenemos una deuda por nuestro pecado y Dios ha decidido cancelarla. ¿Sí sabías eso? Pero nos hemos negado a abrir la carta que nos notifica de esa cancelación. No lo hemos abierto. No queremos firmar de recibido de la carta. Mejor usted, pastor. Mejor usted. Dice Colosenses 2:13: y a vosotros, nos dice lo mismo que le dijo a los efesios en este sentido: estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y mira el versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mi hermano, y te digo, serás culpable de no estar leyendo la Biblia para saber qué es lo que Dios te está diciendo. Y aquí creo que entramos con mucha falla. La palabra de Dios, como nos dice en Hebreos 4:12, es viva, es eficaz, produce algo. A veces, no sé, de alguna manera me gusta decir cuando dice una espada de 2 filos que penetra. Y yo digo, si cuando lees la Biblia tu alma no está sangrando, pregúntate, algo está sucediendo, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, es una espada de 2 filos que cuando la aplicas entra, no en el sentido negativo, discerniendo los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Nos dice inclusive el versículo 13 que no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios, de su palabra. La palabra de Dios, poder de la palabra de Dios, el poder del evangelio. Por eso Pablo decía en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no se avergüenza del evangelio? Porque es dunamis, poder de Dios. ¿Para qué? Ese es el punto. Es que yo quiero poder. ¿Para qué quieres el poder de Dios? Y dice, mire, para salvación. Para salvación. Es poder de Dios para salvar. La palabra de Dios es poder para salvar. ¿Te das cuenta de esto? Y Dios te ha dado ese poder de la palabra. Lo ha puesto en tus manos, a tu alcance. ¡Qué increíble! ¿Qué mayor poder que el del evangelio para salvar?
Dice el versículo 18 de Primera de Corintios 1, Primera de Corintios 1, 18, dice: porque la palabra de la cruz, o sea, la del evangelio, es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, a ti y a mí, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios, poder de Dios. Mi hermano, si tan solo pudiéramos darnos cuenta que tenemos a nuestro alcance el poder de Dios, ahora sí que valga la redundancia, tan poderoso, es su palabra, su palabra. Increíble es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en el grupo de varones. ¿Cuántos vienen a varones? A ver, levante su manita. No, mejor baje la mano y dígame, ¿cuántos varones no vienen a varones? En varones estamos memorizando versículos sencillos, que son la palabra de Dios, para que cuando lo lances, el poder de la palabra, no tuyo, el poder. Entonces, cuando tomas algo tan sencillo como ese pasaje de Romanos 3:23, sí, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de tal manera te amó Dios que envió a su Hijo a morir por ti, si tú crees te da vida eterna. Ese tipo de pasaje es palabra de Dios, es el poder de la palabra, es la palabra de la cruz. Pero nos ha sido dado a través del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo, y entendamos bien, ahí en Hechos 1:8, cuando está diciendo que se esperen hasta que dice: venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Esténse quietos ahí. Dice: pero recibiréis poder, dice Cristo. Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice: me seréis testigos. El problema está que queremos el poder para otra cosa, y ahí es donde nos frustramos. La clave para hablar de Cristo a los demás. Ahora entremos al pasaje porque se me está acabando el tiempo, ¿no? Pero Hechos 8:26, creo que me extendí demasiado en la ilustración. Hechos 8:26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Sabe qué me sorprende de Felipe? Felipe era un diácono, había sido nombrado por los apóstoles, eran 7 diáconos. ¿Y sabe cuál era la misión, la responsabilidad, la tarea más importante de los diáconos? Eran meseros. Meseros. Servían a las mesas y atendían a las viudas, eso era, servían a las mesas de las viudas. Pero ¿sabe qué me sorprende? Yo digo, ¿por qué Dios agarró un mesero y lo manda con un funcionario público? ¿Por qué no agarró a Pedro? Pablo todavía no se convierte en este momento, aquí estamos en Hechos 8, Pablo todavía anda de tremendo. Pero ¿por qué no mandó a Pedro, a Juan, a Santiago? No sé. No, manda a un mesero. No debemos despreciar tú y yo los trabajos más humildes en la iglesia. A veces así estamos: no, pastor, cuando usted necesita a alguien que lo cubra en la predicación, me avisa, o sea. Y ahora Dios está usando a Felipe como un evangelista en la predicación de la palabra. Ahora, ¿sabe qué? También me llama la atención no solo eso, que pudo haber mandado a Felipe, como lo mandó más adelante, lo pudo haber mandado a predicar a multitudes. Lo manda a predicarle a uno. Porque Dios está interesado en ti, 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 en todos, pero en cada uno de nosotros. Dios es así, uno a la vez. Por eso la parábola de Lucas 15, las parábolas, esas 3 parábolas: una oveja, una moneda, un hijo perdido. Dios no va a escatimar recursos para ir por uno. Y Dios le dice a Felipe que deje todo y vaya por un camino desierto. ¿Qué podrá haber en el desierto? ¿Qué podrá haber en el desierto? Versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Miren la obediencia de Felipe. Ahora, imagínate si Felipe fuera como nosotros. Bueno, Señor, déjame tomar un curso de discipulado y
y estudiar teología, entrar al instituto bíblico, o mínimo tomar doctrina básica para entonces poder ir. Y tal cual, se levantó y fue. Y sucedió, qué casualidad, uy, qué casualidad. Un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Candace no es un nombre. Candace es un título, así como faraón, como rey, ¿sí? Entonces Candace era reina de los etíopes, el cual este hombre estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Sabe qué me llama la atención del versículo 28? Volvía sentado en su carro. Fue a adorar y no nos dice que sucedió nada en su vida. A veces estamos esperando que Dios se mueva en nuestros seres queridos, en nuestros amigos, en nuestros vecinos. Así que venga a la iglesia, qué bueno, tráelo a la iglesia. Aquí hay un mover del Espíritu Santo. Pero este hombre estuvo rodeado de religiosos y regresa igual. Regresa igual. La ventaja es que venía leyendo en su carro al profeta Isaías. Parece ser que este eunuco de alguna manera andaba interesado en el judaísmo y había hecho su viaje a Jerusalén y va de regreso, va por el camino del desierto y se pone a leer el rollo que contenía parte del libro de Isaías. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Isaías 53 es lo que está leyendo. Dice el versículo 29, y el Espíritu le dijo a Felipe. ¿Sabe qué? También me llama la atención que el Espíritu le pudo decir: Felipe, párate enfrente de él y predícale, háblale. ¿No? ¿Sabe qué dice? Nada más ponte junto a él. Yo quiero que veas, el poder no está en ti, no está en mí. El poder está en la palabra de Dios. ¿Y dónde está la palabra de Dios? El eunuco la está leyendo. Tiene que darse una manifestación como resultado de esa inmersión del eunuco en la palabra de Dios, porque el poder está en la palabra, no en Felipe. Entendamos esto. Y yo creo que Felipe lo está entendiendo claramente. Acércate y dice: júntate a ese carro. No dice predica, no dice páralo, nada más júntate, camina. Ahora imagínate, ahí va a lo mejor este hombre en un elefante o en un camello. En tiempos modernos una limusina con guaruras, porque es funcionario, alto funcionario, el tesorero. A lo mejor traía ciertas finanzas del gobierno de Candace, ¿verdad? O de Candace. Y se puede imaginar todo eso y dice: ponte a un lado. Y se pone a un lado. Yo, Felipe, ¿qué hago yo aquí? Yo soy un mesero. ¿Qué le voy a decir? ¿Que soy mesero? Tan entrado estaba este hombre en la lectura que no se dio cuenta que Felipe estaba a su lado. Él siguió en lo suyo. ¿Cómo cuesta leer la palabra de Dios sin que nada nos estorbe y nos distraiga, verdad? Hechos 8:30. ¿Se fija la obediencia de Felipe? Acudiendo Felipe, le oyó. ¿Por qué oyó lo que estaba leyendo? Porque se juntó, se acercó, obedeció. Oyó que leía al profeta Isaías. Ha dicho Felipe: ay Dios, ahora sí que no te mides. Felipe sabe lo que está leyendo el eunuco. Luego lo dice: Isaías 53. En aquel entonces no había capítulos y versículos, ¿no? Pero eran rollos, está leyendo un rollo. Y le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Versículo 31 le dijo: ¿cómo podré? Oiga, se le está poniendo de pechito. Felipe no ha hecho nada más que obedecer. Felipe está atendiendo a las mesas. Así: me da otra de jamón, ahorita ahí viene, prepárame otra, comanda 3, y si no sé. Y de repente le dice el Espíritu Santo: hey Felipe, ven, vete al desierto. Oye, pero vete al desierto, que entra otro mesero. Y ahí va al desierto. ¿Qué voy a estar haciendo aquí? Puras iguanas y cachorras, o qué habrá por ahí en el desierto, puros chamizales y cachanillas, ¿sí?
Y se encuentra con este funcionario. Y el Espíritu le dice, acércate. Me van a agarrar sus guaruras. No dicen nada. Se acerca y el hombre está leyendo. Y digo, yo no sé, pero a mí me sorprende cómo se mueve Dios. Y lo único que ha hecho Felipe es obedecer. Es todo lo que ha hecho Felipe, no ha hecho absolutamente nada. El único momento en donde vemos que Felipe obra por su iniciativa es cuando dice, ¿le entiendes lo que estás leyendo? ¿Así seguro? La respuesta de este hombre fue tan obvia, versículo 31. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Al buen entendedor, pocas palabras. Es como diciendo, pues si me pudieras explicar, porque yo por mi cuenta no entiendo nada. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? O sea, ¿qué estás esperando tú? ¿Quién eres? ¿Mesero? Ay, sí. El etíope tenía mucho deseo de aprender de la palabra de Dios, pero no había o no estaba entendiendo lo necesario. Aquí entra la importancia de la predicación de la palabra de Dios, el querigma. El querigma. Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. ¿Te imaginas a Felipe diciendo, está hablando del Jesús que yo conozco? No sé, ¿no te da gusto cuando alguien habla de Jesús? Cuando yo oigo en el camión, en el avión, en el taxi, en la calle, en la banqueta, en el café, en el restaurante, y hablan, de mi Cristo. Como oveja fue llevado a la muerte, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas, te ruego que me digas. Mire el poder de la palabra de Dios. No ha pasado nada, el hombre solo está leyendo. Yo no sé cuántas veces llevaba el eunuco leyendo y leyendo y leyendo este pasaje, pero Dios envió a un siervo suyo, porque la palabra de Dios tiene poder. Te ruego que me digas. Oiga, es un alto funcionario, por favor, mesero, dime. ¿De quién está hablando? ¿De él mismo o de alguien más? La palabra predicada, explicada, leída es la que hace el efecto. Qué importante es querer que se nos enseñe, porque nunca paramos de aprender. Me preocupa cuando hay algunos de otra iglesia, no de aquí, que dicen, no, yo no puedo tomar doctrina básica, pastor. Si yo tengo años en la iglesia, ¿cómo quiere que tome doctrina básica? Nunca paramos de aprender. Versículo 35 dice que entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando, miren lo que hizo. Desde este pasaje de Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. En el Antiguo Testamento, sí, desde Génesis está el evangelio de Jesús. ¿Sabías eso? Génesis, Éxodo, Levítico, toda la Biblia, el evangelio de Jesús. Solo le anunció, mire lo que dice, le anunció el evangelio de Jesús. Ahí está el poder. El Espíritu Santo nos da el poder para hablar. Y por eso dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe se produce, se aviva por el oír de la palabra. La palabra de Dios es vida. Está dada por Dios y habla nuestras vidas, produciendo fe y confianza en aquel que prometió cumplir su palabra, y su palabra es eterna. Versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿De qué está hablando el eunuco? Mire, el mensaje del evangelio, no sabemos qué le dijo Felipe, pero produjo al grado no solo de salvación, sino de obediencia. De obediencia. Aquí hay agua, ¿por qué no? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Miren nada más. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí termina la historia. Salen del agua y
el Espíritu Santo se lleva a Felipe, este hombre se queda solo y me llama la atención que dice que se fue a casa gozoso, gozoso. Pero no solo la salvación, una vez que venimos a salvación, hay gente que quiere esperar, no, yo todavía no me bautizo, pastor, porque necesita pasar tiempo después de que creo en Cristo. ¿Quién dijo eso? Otros, no, es que tengo que ser santo para poderme bautizar. Sí, entonces yo no me hubiera bautizado nunca. Vamos bautizándonos. Si no te has, es más, cápsula informativa, próximo domingo a las 7 de la noche, bautizos. Apúntate. Vamos teniendo una noche extraordinaria el domingo de Pentecostés, no solo en la mañana, sino en la noche. Vamos bautizando a todos los que están pendientes de bautizarse. El evangelio tiene que ser compartido con los demás. Así de sencillo. Lo más importante que podemos hacer en nuestras reuniones es predicar el evangelio de Jesucristo, y por eso usamos el púlpito para predicar el evangelio de Jesucristo y ninguna otra cosa más, porque es el poder del evangelio el que produce vidas transformadas. No solamente a los que nunca han escuchado, sino también a los que ya tenemos tiempo en Cristo, produce cambio poderoso. Al oír la palabra de Dios, nuestra fe es edificada. Necesitamos llegar a este punto. Necesitamos conocer lo que dice. Y ya concluyendo, solo vuelvo a hacerlo de todos los domingos. No puedo dejar pasar, si tú estás aquí en esta tarde y tú no has entregado tu vida a Cristo, que tú dijeras, yo quiero el perdón de mis pecados, yo quiero la salvación, yo quiero la vida eterna, ya no quiero seguir viviendo así. ¿No estás cansado de vivir en tus delitos y pecados? Y Él puede darte vida en esta tarde. Yo te invito a que aceptes la invitación de Dios, decir, yo quiero que Dios me dé vida. Y levanta tu mano, que solo quiero orar contigo. Que tú digas, yo quiero recibir a Jesús. ¿Quieres esa vida de Jesús sobre tu vida en esta tarde? Increíble, increíble. El enemigo quiere nosotros como cristianos que nos sintamos avergonzados del evangelio. El enemigo está queriendo detenernos para no platicarle a los demás, porque sabe que el evangelio es poder de Dios para salvar. Lo sabe bien, lo sabe mejor que nosotros. Tenemos ese poder obrando en nosotros para alcanzar a los demás. El poder del evangelio puede salvar a los perdidos. Salgamos y usemos el poder que el Espíritu nos ha dado y está en la palabra, no en nosotros, y cosechemos los resultados. Padre bendito, te doy tantas gracias por tu palabra, por tu paciencia, por el poder de tu palabra, que no está en nosotros el poder, sino ha sido dado por tu palabra a nosotros. Y así, Señor, permítenos ser sensibles a la necesidad de la gente allá afuera, para que podamos, como esas cartas abiertas, dar testimonio de tu salvación a través del evangelio, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.